Doctora Velarde, ¿cómo sabemos cuando uno de nuestros hijos tiene algún trastorno por déficit de atención? ¿Cómo podemos reparar? ¿Cuáles son los síntomas que se tienen? Bueno, los síntomas se pueden presentar desde el embarazo, ¿no? Pero generalmente se hacen evidentes en la edad escolar, cuando el niño está en un ambiente estructurado, en un aula, y es un chiquito de repente muy movido, muy inquieto, se para, no hace caso, la profesora hasta puede pensar que es sordo, ¿no? Entonces le va diciendo varias cosas, el niño no obedece, no le hace caso y entonces son las primeras quejas que tenemos. Pero también puede ser que el niño no sea de estos movidos e inquietos, sino sea más bien un niño que se queda muy tranquilito en su asiento, pero está en la luna. Entonces ese es otro tipo de niño del TDAH, es del tipo inatento. Y hay otro tipo que es el combinado, que tiende tanto del inatento como del inquieto, movido, impulsivo, ¿no? ¿Qué es lo que viene inmediatamente después de eso? ¿Qué hacer? ¿El padre reporta de repente estos síntomas? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Sí, el padre a veces no lo percibe, porque en el ambiente del hogar ya se acostumbran a verlo más movido. De repente lo sienten más movido o más desatento, más en la luna que los otros niños que tienen. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya en el colegio le comienzan a dar quejas, entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Generalmente la maestra le dice, llévelo a la psicóloga. Lo llevan a la psicóloga. Si la psicóloga conoce del tema, puede derivarlo entonces a la parte médica, porque esta es una discapacidad, porque en Estados Unidos es considerada como una discapacidad. En nuestro medio todavía está en proyecto para poder considerarlo como discapacidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va a la parte médica donde uno debe hacer un diagnóstico completo, donde debe recabar la información no solo de los padres, sino también tiene que mandar algunas preguntas a los profesores para que nos digan cuál es el comportamiento del niño en clase, para ver si perturba el ambiente escolar o perturba a los otros niños, ¿no? Para poder tener una clase armoniosa. Entonces, de ser necesario, también se pide las evaluaciones psicológicas, porque estos niños son inquietos, pero tienen capacidades intelectuales normales o superiores. Entonces, son niños con mucho potencial. Es como que si tuvieran, de repente los hiperactivos son como si tuvieran una gasolina de alto octanaje, y que, si ustedes se dan cuenta, para la vida actual uno tiene que tener una gasolina de alto octanaje para poder salir airoso. El problema de ellos es que a veces empiezan algo, lo dejan a medias. Entonces eso sí les da dificultades para la vida, o son muy impulsivos, no se dan cuenta que de repente al hacer ese acto se van a meter en problemas. Entonces eso hace que sean unos niños eternamente castigados, y siempre pues más fácil es decirle no hagas el otro, no te pares, ¿no? Entonces ahí comienzan ellos a sentirse malos y se frustran, ¿no? Con mucha facilidad. ¿Un niño hiperactivo se cura, se trata? Lo que pasa es que esto tiene una carga genética, como les vuelvo a decir. Un niño hiperactivo no es que le demos un tratamiento y lo curemos, no es como una tifoidea, ¿no? Que uno da para la tifoidea, le da un determinado medicamento y curamos la tifoidea. Esto no es así, sino la medicación que nosotros usamos para los niños es un medicamento que actúa bloqueando a un transportador de la dopamina o la noradrenalina, y hace que ese periodo que está haciendo efecto el medicamento, el niño se porte más atento, más equilibrado, ¿no? En sus actitudes motoras, en su disposición para atender a las clases. ¿Es de por vida esto o? Mire, es que en la actualidad ya se sabe que al 60% de estos niños va a persistir hasta la adultez, que es bastante grande. Entonces, por eso es tan importante detectarlos cuando son pequeñitos, para que nosotros podamos a estos niños adecuarlos para la vida. Porque ya les dije, si estos niños tienen una capacidad así, una energía tan grande,
Y eso es lo que se necesita en la vida. Lo que hay que enseñarles es cómo conducir esta energía para que sean seres humanos valiosos y exitosos y que se sientan bien consigo mismos. Doctora, ¿qué instituciones estatales, públicas, privadas existen en el país para el tratamiento de estos trastornos? Bueno, yo le puedo decir el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, el Exmogropejo, que queda en Ancash, 1271 en Barrios Altos. Nosotros trabajamos con este tipo de niños, le hacemos un diagnóstico integral. También lo hacen en el Hospital del Niño, de Salud del Niño, en el Arco Herrera, en el Noguchi, que son los que se hacen a nivel estatal, ¿no? En forma particular tenemos el Instituto Médico de Lenguaje y Aprendizaje, en Tomás Marzano 2699, nuestro teléfono es el 260-8451, donde trabajamos en equipo, que es la manera interdisciplinaria que se puede dar, ¿no? También está el CEPAL, también el Policlínico Peruano Japonés y ARIE también. Muchas gracias, doctora.